Capítulo 7. Aproximadamente a una hora de distancia del pueblo, Naruto y Tayuya apenas comenzaban a buscar un claro para poder dormir un poco antes de tener que levantarse por la noche nuevamente. Tayuya estaba un poco molesto por esto. Ella no tenía el ajuste natural para ser nocturno que tenía Naruto. Todo el tiempo desde el momento en que salieron de la aldea, ella seguía preguntando por qué no podían simplemente caminar durante el día y quedarse con los árboles. Kyuubi lo había preparado para la pregunta y su respuesta fue simple. No hay árboles en Wind Country. Esto no era técnicamente cierto, había palmeras y unos pocos bosques escasos alrededor de la frontera. Sin embargo, en su mayor parte, Wind Country era principalmente desierto o salinas. También existía el problema de que caminar en un desierto durante el día era casi suicida para dos niños, sería mucho más seguro caminar por la noche cuando hacía más frío. Por supuesto, el frío planteaba un problema igual, pero Kyuubi le aseguró que ella tendría una solución para cuando llegaran a la frontera. Se acercaba todo el tiempo y Naruto enviaba vibraciones de pura emoción a medida que se acercaban. La estimación de Kyuubi fue de unos 3 días más, seguida de otra semana antes de llegar a Suna. Tayuya estaba menos feliz, aunque generalmente se podría decir que siempre estuvo menos feliz que Naruto. Una cosa que le agradó fue su ropa nueva, la última vez que recibió ropa nueva fue el año anterior. De lo contrario, tenía que vivir de los trapos en los que Naruto la había encontrado. Quería probárselos, pero Naruto le aseguró que tendrían la oportunidad por la mañana. Después de todo, no tenía sentido cuando se iban a dormir pronto de todos modos. Ella estaba disgustada por esto. Siempre la irritaba cuando Naruto actuaba como si realmente tuviera cerebro. Por supuesto, después de unos segundos, el otro lo atravesaría y todo volvería a la normalidad. Sin embargo, se estaba volviendo cada vez más común que la máscara de Naruto se deslizara, por alguna razón le resultó especialmente difícil mantenerla cerca de Tayuya. Finalmente encontraron un lugar decente, sin embargo, tan pronto como Tayuya metió la mano en su mochila para sacar las cosas, Naruto la agarró por la muñeca y los arrojó a los dos al suelo. Tayuya estaba a punto de rodearlo y preguntarle qué demonios estaba haciendo cuando un golpe sordo impactó a su izquierda. Temblando, levantó la vista para ver a un kunai incrustado en un árbol, obviamente había pasado por el lugar donde había estado parada solo unos momentos antes. Miró a Naruto con asombro, él acababa de salvarle la vida. Sin embargo, él ya estaba de pie y mirando furtivamente hacia los árboles. La razón por la cual se hizo evidente cuando se escuchó un aplauso lento y condescendiente. Poco después, un hombre muy delgado con la cabeza rapada salió de la línea de árboles, exactamente en el lugar donde Naruto había estado mirando. El hombre sonrió y los miró, pronto se unió su musculoso compañero, luciendo aún más intimidante con una espada enorme colgada sobre su hombro. Esos son algunos reflejos, niño, estoy impresionado. Sorprendentemente, Naruto simplemente gruñó a los dos hombres, sus ojos parpadearon entre su azul natural y sus contrapartes rojo sangre sin control. Sin embargo, los reflejos no van a salvar tu vida, solo ven con nosotros en silencio y no tendremos que lastimarte. El hombre sonrió malvadamente, sus manos temblando ligeramente mientras dejaba que sus palabras se hundieran, demasiado. Naruto se mantuvo firme y el hombre suspiró de manera exagerada. ¿Sabes que me pregunto si eso ha funcionado alguna vez? Él se encogió de hombros con indiferencia. Bueno, ¿cuál sería la diversión en eso, supongo? Su sonrisa malvada regresó y rápidamente hizo un gesto con la mano. Kagero se adelantó, dando grandes pasos deliberados que lo hicieron parecer más pesado de lo que ya era. Naruto vaciló un poco, fue valiente pero la imponente presencia del hombre fue suficiente para desconcertarlo, sin embargo, no se movió por un segundo. En cambio, sus pies estaban enraizados en el lugar. Sus ojos lograron mantener su brillo desafiante incluso cuando el hombre estaba a solo unos metros de distancia. Levantó las manos e hizo un movimiento para bloquear a Kagero de Tayuya, pero en un impresionante despliegue de velocidad se apresuró hacia adelante y golpeó a Naruto con fuerza con la punta de la espada. Naruto gruñó cuando todo su cuerpo fue golpeado con el frío metal y se lanzó al otro lado del claro para impactar sólidamente con un árbol. Kagero sonrió, no le importó que fuera un niño al que golpeó, todo lo que sintió fue el sonido satisfactorio de su espada golpeando carne. Observó a Naruto dolorosamente deslizarse fuera del leve cráter que su cuerpo había creado en la corteza antes de volverse hacia una Tayuya legítimamente asustada, que no se había movido de su lugar en el suelo. Al ver que Naruto golpeaba, logró sacarla de su parálisis asustada, pero fue demasiado tarde ya que el bruto de un hombre la levantó bruscamente con sus manos musculosas.
La metió debajo de su brazo como un saco de verduras, asegurándose de sujetarle los brazos a los costados, y caminó de regreso hacia su compañero. Eso fue un poco aburrido Misoto. Tenía la esperanza de que el chico pudiera pelear. El hombre más pequeño se encogió de hombros lánguidamente, una mirada desinteresada se asentó sobre sus rasgos. Me sorprende que esperaras algo cajero, después de todo, él era solo un mocoso. Incluso cuando dijo esto, vio a Naruto aturdido levantarse de su posición al borde del claro. Aunque puede que haya hablado demasiado pronto. Ambos se giraron para mirar justo cuando Naruto se puso de pie y miró a los dos hombres, sus ojos ahora firmemente rojos. Cuando en realidad no hizo un movimiento para moverse, Kajero miró expectante a su compañero. No, Kajero, tienes a la chica, dirígete al punto de encuentro y me pondré al día. Creo que es mejor que le dé un poco de sentido a nuestro joven amigo de allí. El hombre brutal parecía un poco decepcionado, pero asintió de todos modos, dándose la vuelta y saliendo del claro con una cojera Tayuya bajo el brazo. Misoto se dio la vuelta para devolverle la mirada desafiante que Naruto le estaba enviando antes de arrodillarse hacia él. Tienes agallas, chico, pero todo eso significa que habrá más para esparcirse por este claro cuando termine contigo. Inmediatamente un kunai estaba en sus dos manos, aparentemente cayendo directamente de sus mangas. Naruto no reaccionó, sino que se colocó en la postura básica de taijutsu que le habían enseñado en la academia y Kyuubi había arreglado. Debería haber sabido que los maestros intentarían sabotear su entrenamiento a propósito, pero eso no importaba ahora. Misoto simplemente estalló en una sonrisa que una vez más habló de su arrogancia. Tenía la sensación de que podría ser un problema y no era cierto. Debes ser un aprendiz de shinobi y, desde donde estamos, diría que eras de la aldea oculta de las hojas. Naruto no se movió de nuevo, implementando la guerra psicológica que Kyuubi le había enseñado, es decir, nunca alcanzar las burlas de un oponente. Si algo que los ignoraba afectaba más al taunter que a él mismo. Misoto vio que sus palabras no estaban teniendo efecto y se encogió de hombros. Naruto fue tomado por sorpresa cuando la acción casual rápidamente se volvió mortal. Mientras se encogía de hombros, dos kunai más cayeron de sus mangas a sus manos en espera y en un movimiento fluido los cuatro fueron enviados volando en dirección a Naruto. Reaccionó rápidamente, saliéndose del camino justo a tiempo para que dos de los cuchillos mortales pasaran directamente sobre su cabeza. Desafortunadamente, los otros dos aterrizaron un poco más cerca de su marca. Uno se incrustó en su muslo cuando se giró para moverse y el otro lo agarró por el hombro. El último cuchillo logró dibujar una delgada línea de sangre antes de atrapar su camisa y sujetar a Naruto al árbol detrás de él. Eso, junto con el cuchillo atrapado en su pierna, lo hizo llorar, enviando algunas aves volando desde sus perchas en los árboles. Un flujo constante de sangre empapaba lentamente la pierna de su pantalón debajo de la herida y Naruto ni siquiera podía agacharse para detener el sangrado gracias al kunai que lo sostenía contra la madera. Antes de que pudiera alcanzarlo y sacarlo, Misoto estaba frente a él. 3 poderosos golpes en el estómago más tarde y Naruto se desplomó. Habría caído al suelo por el dolor si no hubiera sido por el hecho de que estaba atrapado contra el árbol tanto por el kunai sobre su hombro como por el puño de Misoto que todavía estaba firmemente plantado en su estómago. Misoto aún no había terminado y él retiró su puño solo para traerlo de vuelta al mismo lugar, provocando un pequeño chorro de sangre de la boca de Naruto. Su mundo estaba nadando y los pensamientos no se formaban coherentemente en su mente, el dolor era demasiado y ya sentía que su conciencia se le escapaba. En su mente estaba buscando algo, cualquier cosa que pudiera ayudarlo. Necesitaba escapar, necesitaba ayudar a Tayuya. No podía dejar que el otro hombre la lastimara. Nunca se perdonaría a sí mismo si alguien más resultara herido solo porque viajaban con él. Fue entonces cuando un recuerdo se deslizó por su mente borrosa. Estaba en su paisaje mental, mirando con una sonrisa mientras Kyuubi emergía del bosque a su alrededor con un pequeño conejo felizmente en su boca. Se acercó y se sentó sobre sus patas traseras, dejando caer al animal atrapado en el suelo debajo de ellas. A veces le sorprendía lo realista que era este lugar, si no sabía la verdad, de hecho podría haber creído que todo este bosque era real, excepto por el aspecto de bucle completo. Entonces Kit, ¿hay algo específico que quisieras aprender hoy? Naruto simplemente parecía confundido, Kyuubi nunca le había preguntado esto antes, siempre tenía una lección planeada con anticipación. ¿Qué quieres decir? Kyuubi le dirigió una sonrisa lobuna. Nada, simplemente parece que tienes una pregunta que deseas hacer desesperadamente. Me gustaría aclararla antes de que aprendas algo importante.
Naruto asintió mientras ella hablaba hasta que escuchó la última parte. Oye, ¿quién dice que mi pregunta no es importante? Kyuubi simplemente se encogió de hombros de una manera irritante, calmadamente empujando su nariz hacia el conejo por un momento hasta que Naruto comenzó a hablar de nuevo. Ella había estado en lo cierto, había algo que lo había estado molestando todo el día, pero él no quería preguntar a través de su conexión mental. Kyuubi, hablamos mucho sobre mi chakra, pero ¿y tú? ¿Tienes chakra? Kyuubi dejó de hacer lo que estaba haciendo con el conejo por un momento, mirando al niño con un poco de orgullo. Eso fue sorprendentemente perspicaz, Naruto. No hubiera esperado que entendieras esto tan rápido. Naruto sonrió ante los elogios antes de darse cuenta una vez más de que había un insulto oculto en sus palabras. No dijo nada, pero su mirada molesta hizo reír a Kyuubi antes de continuar. Los intentos mortales de parecer realmente intimidantes son lamentables, aunque en tu caso estoy dispuesto a llamarlo lindo. Examinando las características no impresionadas de Naruto que ella resopló, él realmente no podría ser divertido a veces. Pero tienes razón. De hecho, tengo mi propio chakra. De hecho, en realidad soy un ser creado exclusivamente a partir de chakra. Es lo que me hace tan poderoso. Esperó pacientemente la pregunta inútil y sin sentido que seguramente vendría después. Entonces, si estás dentro de mí y tienes chakra. Se tomó un momento para pensar de nuevo. ¿Soy capaz de usar tu chakra? Si Kyuubi no era tan vieja y sabia como ella, podría haber colgado la mandíbula con incredulidad. Que pudiera llegar a esa conclusión tan rápido fue asombroso. Quizás la chica pelirroja estaba teniendo un efecto positivo en él después de todo. Y aquí estaba Kyuubi creyendo que todo lo que obtendría de ella era su lenguaje grosero. Kid bastante astuto. Sí, con el tiempo podrás acceder a mi chakra, con mi permiso, por supuesto. Naruto parecía positivamente extasiado. Habría saltado de alegría si no tuviera más preguntas. ¿Cuándo puedo comenzar a usarlo? Estaba muy feliz. Aunque sabía que tenía grandes reservas de chakra y que continuarían creciendo a proporciones inmensas, se dio cuenta de que el Kyuubi ya debía ser increíblemente grande. Kyuubi, por otro lado, parecía marcadamente sombrío. No por un tiempo Kit. Eso detuvo la celebración de Naruto y se quedó allí mirándola con el ceño fruncido. Antes de que él pudiera cuestionarla inevitablemente, ella lo golpeó. Se suponía que mi chakra nunca estaría contenido dentro de un recipiente tan pequeño. Con el tiempo, nuestros chakras respectivos se fusionarán, principalmente gracias al sello maldito que colocaste en tu cuarto lugar en esta jaula. Hasta ese momento, mi chakra representará un riesgo para tu salud si se usa. ¿Cuándo será eso? Kyuubi tomó una pose pensativa, realizando algunos cálculos en su mente. Según lo duro que entrenes, diría que en algún momento de tu adolescencia. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y la miró incrédulo. ¿Tanto tiempo? ¿No hay algo que podamos hacer para que vaya más rápido? Kyuubi tuvo que reprimir una risa por lo infantil que se estaba comportando. En realidad le tomó un momento recordar que él era en realidad un niño. Me temo que no, Kit, esto es algo de lo que tendrás que ser paciente. Sus hombros se desplomaron decepcionados, si había algo que Naruto Uzumaki odiaba era que estuviera esperando. Kyuubi suspiró ante su expresión casi derrotada y su postura, ciertamente se arrepentiría de esto, pero la expresión de su rostro era como un cachorro pateado. Puede haber formas de aclimatar su cuerpo a mi chakra si lo usa por períodos cortos de tiempo, para acostumbrarse. La sonrisa de Naruto regresó por completo y se apresuró a abrazar a la zorra de tamaño humano. Ella lo atrapó rápidamente con una cola para mantenerlo a raya mientras le explicaba el resto. Sin embargo, aún tendrá que esperar unos años. Como su cuerpo está ahora, con sus bobinas de chakra subdesarrolladas, ni siquiera yo puedo predecir qué efecto tendrá mi chakra en su cuerpo. Naruto parecía listo para desplomarse de nuevo, pero pensó que todavía era una mejora con respecto a su trato original y sonrió antes de apresurarse para ese abrazo. El kunai en su hombro finalmente rasgó la tela de su camisa, permitiéndole caer al suelo sin gracia. Se quedó allí jadeando con Misoto sobre él, sonriendo profusamente, obteniendo algún tipo de placer enfermo al ver a su oponente, joven y débil como era, golpeado en el suelo. Le dio una fuerte patada en el estómago para asegurarse de que se quedaba abajo y cruzó los brazos sobre el pecho. Siempre le gustaba burlarse de un oponente mientras estaban en su punto más débil, para aplastar cualquier esperanza cada vez menor que aún pudieran tener. ¿Es esto todo lo que tienes, Shinobi Leaf? Sinceramente, esperaba más. Naruto trató de ignorarlo, en su lugar sintió sus pensamientos hacia adentro.
Sin embargo, Misoto no lo estaba haciendo fácil, pateándolo para puntuar ciertas palabras. Su mundo se estaba volviendo cada vez más oscuro y no tenía mucho tiempo. Kyuubi, necesito un poco de tu chakra. Escuchó un gruñido dentro de su cabeza. Ya te dije, Kit, sería peligroso. No sé qué pasará. Naruto se volvió cada vez más desesperado. No tengo otra opción. Por favor, Kyuubi, necesito salvar a Tayuya. Hubo silencio por unos momentos antes de que un suspiro reverberara en su cabeza. Esto no va a terminar bien, pero tienes razón, parece que no hay otra opción. Hubo otra pausa y luego hubo la experiencia más terriblemente dolorosa que Naruto alguna vez tendría el disgusto de vivir. El fuego salió disparado de su núcleo, extendiéndose a través de su cuerpo como si hubiera lava en sus venas. Era indescriptible, no había una sola fuente de dolor en su cuerpo, simplemente estaba en todas partes. En cada celda, en cada espacio abierto en su cuerpo, como si se estuviera quemando a cenizas solo para reformarse nuevamente y comenzar el proceso nuevamente. Él no era el único que notaba los cambios, Misoto había notado la leve bruma de calor que comenzaba a formarse alrededor del tembloroso niño. También notó la agonía en la cara del niño, nada de lo que estaba haciendo debería haber provocado ese tipo de respuesta. Continuó con otra patada solo por una mano para agarrar su tobillo aproximadamente. Misoto miró en estado de shock la mano que parecía pertenecer a un demonio, las uñas se habían convertido en garras de color gris oscuro, extendiéndose y rasgándose en la tela de sus pantalones, luego en su pierna. Gritó por el dolor inesperado y se alejó, rompiendo el agarre de hierro que estaba en su pie ahora lesionado. Echó otro vistazo al niño. La neblina de calor se había vuelto más prominente, en realidad parecía volver el aire a su alrededor un rojo claro. Las extrañas marcas de bigotes en sus mejillas se habían ensanchado y profundizado en surcos viciosos como cicatrices. Lo más preocupante eran los ojos del niño, tenían hendiduras para las pupilas e iris tan rojos que podrías pensar que estabas mirando un charco de sangre fresca. Había un salvajismo animal detrás de esos ojos que Misoto nunca había visto antes, que ni siquiera pertenecía a la cara de un humano. Realmente lo asustó, un hombre adulto asustado de un niño de 7 años. Podría haber sido ridículo si alguien más no hubiera sentido lo mismo en su lugar. Naruto se movió y Misoto esperaba que se pusiera de pie, en cambio, solo se levantó un poco del suelo, adoptando una postura más bestial de 4 patas. Fue entonces cuando Misoto descubrió que había algo más temible que los ojos del niño, cuando abrió la boca para gruñir y mostró 2 relucientes caninos alargados. Eran como colmillos y el hambre en los ojos del niño mostraba que quería desesperadamente usarlos en él. Misoto no pudo evitar sentir curiosidad por el cambio, no importa cuán drástico o aterrador sea. Sin embargo, él era un luchador entrenado y cualquier lapso en la concentración de estudiar a tu oponente demasiado tiempo podría ser fatal. Rápidamente arremetió con una descarga repetitiva de pares de kunai, sonriendo cuando el niño ni siquiera se movió y cada cuchillo golpeó su casa. 8 kunai ensuciaron su cuerpo, enviándolo tambaleándose contra el árbol. La sangre brotaba de las heridas abiertas, pero Naruto ni siquiera parecía desfasado. Uno por uno sacó el kunai y Misoto solo pudo mirar maravillado cómo los agujeros irregulares que habían hecho en su carne se sellaron. Cada vez que hacían una pequeña columna de vapor rojo silbaba en cada herida, dejando solo las más leves pistas de que había un corte en primer lugar. ¿Qué es? Naruto solo gruñó en respuesta y cargó hacia adelante a una velocidad cegadora. Siendo un combatiente consumado, Misoto normalmente estaría preparado para tal carga, pero no lo esperaba debido a quién era su oponente, también estaba un poco congelado por el miedo. En unos pocos segundos, Naruto estaba frente a él, en los pocos siguientes Misoto estaba a medio camino del claro con 4 líneas irregulares en su estómago. Hizo una mueca y apretó la herida, tratando desesperadamente de detener el flujo de sangre aparentemente interminable que solo le cubría las manos. Naruto acechó hacia él, sin molestarse en cargar esta vez, un niño de 7 años que logró parecer el encarnado de Shinigami. El hombre escuálido trató de buscar un poco de shuriken en la bolsa de su cinturón, pero sus manos, resbaladizas con su propia sangre, no pudieron agarrar la cremallera. Era demasiado tarde, Naruto ya lo había alcanzado y con una mano con garras agarró el frente de la chaqueta de Misoto, deteniendo cualquier intento de detener el sangrado. El hombre podía ver claramente la luz del sol reflejándose en los dientes agrandados del niño, su joven rostro parecía permanentemente fijo en ese gruñido feroz. ¿Dónde está Tayuya? La voz era verdaderamente demoníaca, grave, completamente fuera de lugar en un niño tan pequeño.
Solo se sumaba a su aura amenazante y sus características aterradoras, era alguien a quien no mentías, los ojos le decían lo mismo. El río. Hay un lugar en el río en el que nos encontramos cada vez que nos separamos. Está al lado de una cascada que no te puedes perder. Las palabras brotaron sin control. Era como si los ojos de Naruto estuvieran sacando la información de él, dejándolo extrañamente vacío. Naruto solo frunció el ceño, logrando parecer aún más amenazante que antes. Misoto todavía estaba tratando de entender el hecho de que un niño de 7 años lo estaba levantando con un solo brazo y ni siquiera parecía estar esforzándose. Satisfecho de que tenía la información que necesitaba, Naruto apretó aún más el puño sobre la chaqueta antes de retroceder y arrojar al hombre al otro lado del claro. Impactó fuertemente con un árbol, casi astillando la madera y arrancando el árbol de sus raíces. Estaba inconsciente incluso antes de hacer contacto, el poder y la malevolencia provenientes del niño demostraban demasiado y apagaban su mente de la tensión. ¿Cómo podría un simple mortal estar en presencia de incluso una fracción del chakra del Kyuubi? Naruto se estaba moviendo antes de que Misoto cayera al suelo, saltando a través de los árboles y destrozando los que no quería dar la vuelta. Dejó un pequeño pero directo camino de destrucción a través del bosque, moviéndose a una velocidad que nunca podría haber soñado antes. Se movió de rama en rama, chocando contra gruesos troncos como si fueran solo otra parte del aire. Su aura del chakra de Kyuubi flotaba detrás de él mientras corría como la estela de un enorme bote. Solo tenía que seguir las vagas indicaciones de Misoto, pero no importaba, ya podía oler a Tayuya. Había estado cerca de ella el tiempo suficiente para que su aroma estuviera prácticamente grabado en su memoria. Probablemente podría rastrear solo una pista desde kilómetros de distancia. El sonido del agua corriendo y el estrépito de una cascada que se topaba con rocas fue el siguiente en llegar a su rango sensorial y en poco tiempo los árboles cayeron debajo de él y él estaba al lado de un enorme río. Le llevó un segundo localizar a Tayuya y el olor un poco menos familiar del más brutal de los dos hombres. Apestaba a sudor, alcohol y mujeres. Naruto gruñó en voz alta al hombre que actualmente estaba de espaldas a él, mirando expectante hacia la línea de árboles. Se giró de repente, esperando algún tipo de animal salvaje por el sonido que había hecho. Lo que no esperaba era el debilitamiento de un niño que estaban allí para secuestrar, rodeado por un velo de chakra ardiente y la expresión más salvaje en su rostro imaginable. «Hei, eres tú». Naruto solo gruñó un sonido profundo que incluso un hombre tan grande como Kagero encontró intimidante. A estas alturas, Tayuya estaba luchando por ver lo que estaba sucediendo, estaba mirando en la dirección opuesta y solo podía escuchar gruñidos animales. ¿Dónde está Misoto? Otro gruñido fue su respuesta. La atención de Naruto estaba en el paquete pelirrojo debajo de sus brazos. ¿Qué hiciste con él? A estas alturas, Tayuya estaba realmente luchando por ver algo, retorciéndose en las garras del hombre como una serpiente. Oye, déjame verte, joder. Kagero, distraídamente, golpeó la empuñadura de su enorme espada en el estómago de la niña, produciendo un gemido silencioso antes de que la niña se quedara sin fuerzas. Los ojos de Naruto se abrieron y soltó lo que mejor se describiría como un rugido. En realidad, creó una pared de aire que sacudió de inmediato a Kagero, aflojando su agarre en la tierra pero no lo hizo caer. Heriste a Tayuya. Fue el turno de Kagero de agrandar sus ojos ante la furia en las palabras de Naruto. Ya se había dado cuenta de que Misoto estaba inconsciente o muerto. Ambos escenarios lo asustaban, Misoto era el mejor luchador de los dos, por lo que Kagero no vio forma de salir ileso. Oye, mira chico, está bien, te devolveré a la chica, cuidadosamente dejó a Tayuya en el suelo, y me iré. Nadie necesita salir lastimado. Naruto entrecerró los ojos. Y dio un paso vacilante hacia adelante mientras Kagero retrocedía. Desafortunadamente para el hombre más grande, Tayuya eligió ese momento para darse la vuelta y toser dolorosamente, obligando a que una pequeña cantidad de sangre goteara de su boca. Naruto ahora podía ver claramente los moretones en ella cara desde donde Kagero la había golpeado cada vez que había jurado mientras caminaba hacia el río. Si alguna de las características más demoníacas de Naruto se había disipado en esos breves momentos, él ahora decidió devolver toda su fuerza. La lastimaste. No tendrás piedad de mí. Kagero estaba francamente asustado ahora que su plan había fallado y ahora parecía que iba a morir con seguridad. No vio otra opción, tan rápido como le fue posible, sacó su espada y apuntó la parte más afilada de la hoja contra el cuello de Tayuya. También colocó su pie sobre su cuerpo para evitar que ella se moviera o accidentalmente se golpeara con la espada. Quédate allí o mataré a la chica.
Naruto no dijo nada, sin moverse una pulgada. Dio un paso atrás y luego otro antes de caer muy lentamente sobre las 4 extremidades. Oye, dije que no te muevas. ¿Qué estás haciendo? Una vez más, Naruto no confió, pero cuando Kagero tensó sus oídos, pudo escuchar un gruñido constante en la garganta del niño. Debería haber estado más concentrado en su entorno como cuando miró, en un momento en que Naruto estaba allí, agachado como si fuera a saltar, y al siguiente estaba justo al lado de Kagero. En un momento de pánico, trajo su espada, olvidándose por completo de Tayuya, pero Naruto con bastante calma, a pesar de su estado salvaje, atrapó el filo de la espada con su propia mano. La herida ya se estaba curando cuando sacó el arma de las manos del hombre masivo y la partió en 2 pedazos. Kagero solo podía mirar en estado de shock cuando el arma se hizo añicos, dejando sus manos vacías. En ese momento de vacilación, Naruto agarró al hombre y lo arrojó al río. Sin embargo, no se detuvo allí. Un segundo después, corría por la superficie del río con el agua humeante donde sus pies hicieron contacto. Agarró la mano agitada de Kagero y donde la piel se unió con la capa de chakra, se percibió el desagradable olor a carne quemada, seguido de los gritos del hombre voluminoso. Unos pasos más tarde y el hombre colgaba precariamente sobre el borde de las cataratas. Naruto aparentemente no se vio afectado por la corriente del río y sus pies no se movieron de su lugar. Por favor, no hagas esto. Lo siento. El hombre en realidad estaba llorando ahora, el dolor en su brazo y el miedo a la caída debajo de él lo redujeron a un naufragio. La pequeña parte del Kyuubi que sostenía la conciencia de Naruto en ese momento estaba asqueada por la vista. Dije que no tengas piedad. Naruto lo miró malvadamente, pero su mano permaneció clavada en la muñeca del hombre, tembló ligeramente pero los dedos no se movieron. Estaba bajo la ligera influencia de un ser más malévolo, pero Naruto seguía siendo Naruto y no quería matar a nadie, ni siquiera a ese hombre. Con un gruñido terrible volvió a rugir, haciendo que Kagero se ensuciara, para disgusto del Jinchuriki de nariz sensible. Volvió a gruñir, esta vez más tranquilo y arrojó violentamente al hombre de vuelta a tierra firme para impactar de manera repugnante con el tronco de un árbol de la misma manera que su compañero hace solo unos minutos. Naruto ya lo había olvidado cuando se alejó corriendo hacia la forma aún propensa de Tayuya, la capa de chakra se desvaneció cuando dio su primer paso fuera del agua del río. Corrió tan rápido como pudo, lo que ahora parecía dolorosamente lento en comparación con cuando estaba bajo la influencia de Kyuubi. Estaba pálido y sus piernas temblaban incontrolablemente, pero llegó al lado de Tayuya y la levantó sobre sus hombros. Fue difícil, pero logró regresar a donde habían estado a punto de establecer el campamento. Por ahora, incluso con su inmensa y casi inquebrantable resistencia, Naruto apenas podía mantenerse despierto. Se forzó a sí mismo, no queriendo perderse en silencio todavía, no hasta que estuviera seguro de que Tayuya estaba bien al menos. Se dio cuenta de que Misoto se había ido, pero no le importó, todo lo que quería hacer era tumbarse contra un árbol y permitir que la inconsciencia lo llevara. Su piel todavía hormigueaba incómodamente por el opresivo chakra que lo había rodeado y se sentía desnudo sin él. Afortunadamente, justo cuando estaba al borde, Tayuya se movió y lo miró con ojos llorosos e incomprensibles. ¿Mierda? Naruto dejó escapar una risita a medias, incluso después de todo lo que ella todavía lo llamaba así. Eso fue todo lo que le quedaba y después de asegurarse de sonreírle a Tayuya, se desmayó de inmediato y cayó al suelo como un títere cuyas cuerdas habían sido cortadas.